Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de Data Designer Podcast. Yo soy Meli, su host. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que sé que es súper importante y de mucho movimiento emocional, que es la cruel o no tan cruel realidad de la vida universitaria a la vida laboral real. En mi caso, en mi país México, mi ciudad Guadalajara. Y sé que a ver, o sea, he estado de los dos lados de la moneda. He estado mandando currículums y he estado recibiéndolos. Y el día de hoy quiero desmenuzar y abrirme, contarles mi experiencia cuando yo salgo de la universidad y mi experiencia recibiendo currículums y teniendo... No voy a ahondar tanto en la parte del equipo de trabajo, eso lo dejo para otro podcast, pero sí, o sea, la parte laboral, ¿no? Entonces, yo sé que este tema es un reto porque es un tema de completa adaptación. Y en mi caso en particular, bueno, me voy a ir un poquito a mi historial académico. Yo empiezo estudiando arquitectura en el ITESO, principalmente porque era una carrera que mis papás, pues, una carrera a la que le daban más credibilidad, más seria. Entonces empiezo estudiando arquitectura, me gusta mucho, pero sí me doy cuenta que hay una parte minuciosa que se me da muchísimo más que la volumetría de los espacios en general, que es la arquitectura. Entonces, en momentos me daba cuenta que yo, pues sí, me sentía como, no sé, como que yo era demasiado intensa o tal vez como demasiado detallista o realmente yo ya estaba proyectando partes interiores de los espacios y el tema volumétrico y el tema de la arquitectura como tal vez no era pues, mi afinidad. Entonces logré convencer a mis papás y entré al TEC de Monterrey a estudiar diseño industrial porque en ese momento Viviana Uber se acababa de graduar de diseñadora industrial del TEC y era como su gran persona y la presumían muchísimo. Entonces mis papás veían en esa carrera pues una posibilidad de desarrollo. Para mí, entro, me gusta mucho, pero pues claro, a ver, diseño industrial va desde diseñar un lápiz, un carro, una nave espacial, una licuadora, o sea, es diseño, o sea, en la parte más elemental pero compleja. Entonces, el diseño de interiores pues es otra corriente y los que somos diseñadores sabemos que cada corriente y cada especialidad es única. Incluso en el interiorismo, o sea, te puedes especializar de mil maneras, ¿no? Comercial, residencial, hospitalario, bares y restaurantes, o hasta algo que me latía muchísimo a mí en su momento era como escenografía, teatro, espacios efímeros, o sea, hay muchísimo, ¿no? Entonces, estoy ahí un año, me va bastante bien, o sea, creo que el sistema del TEC es muy pesado, pero es muy estructurado y me sentía afín a esa estructura. Pero después mis papás tienen una crisis económica y el TEC pues es carísimo, entonces entre que pues yo estaba diseñando, el primer año me acuerdo que nos tocó diseñar un banco, me fue excelente. Creo que ahí sí me fue súper. De hecho, gané de que el primer lugar de como la feria que se hace como de diseño el primer semestre. Y el segundo ya hicimos un electrodoméstico de cocina y empecé a sentir que pues que maybe era muy disperso diseño industrial. Entonces, entre eso y la crisis económica y el costo del TEC de Monterrey, convencí a mis papás de irme a una escuela que en su momento, recuerdo, no tenía como tal o sea, no estaba avalada por la SEP como una universidad formal, o sea, era una carrera más técnica y justo en ese momento ya era una licenciatura formal, ¿no? Que era en su momento Imaginarte, que hoy se llama Centro Internacional de Diseño, y yo tenía un par de amigas ahí estudiando, entonces convencí a mis papás de hacer ese cambio. Me revalidaban prácticamente todas las materias, tanto del TEC como del ITESO, y también, pues era mucho más accesible en todo sentido. Entonces me cambio a esta escuela, empiezo en un grupo como de 5 o 6 alumnas, compañeras, y termino graduándome sola en mi generación. Eso fue súper curioso y eso me permitió avanzar muy rápido en mis clases. O sea, todas las materias que eran como fundamentos del diseño uno y 2 podía tomarlas en un cuatri porque pues era la única al final. Creo que fue como el último año, ¿no? Lo disfruté mucho. Digo, también es un reto no tener compañeros,
pero por mi background, o sea, yo jugué muchísimos años tenis desde niña, es un deporte individual, como que mi soledad es parte de mi forma de ser y no me molestaba en absoluto, entonces lo pude hacer muy bien. Y finalmente a todo esto, una de mis maestras, Marta Frank, súper querida por mí, ella me recomienda en un despacho que se llama Arquitectura de Interiores, que está especializado en hospitality, o sea, hacen hoteles. Me recomienda, me consigue una entrevista y logro empezar a trabajar ahí. Bueno, breve paréntesis. Yo antes ya había buscado oportunidades de trabajos freelance. Había hecho en su momento el lobby de una torre. O sea, todo al principio creo que es Friends and Family porque está cañón que alguien se aviente así la responsabilidad de, ay, esta chava que está estudiando y déjame, le doy esta oportunidad. O sea, creo que ahí entra mucho tu red de contactos y tuve la oportunidad de hacer el lobby de una torre en Andares. Y me acuerdo que ahí cité a una de mis maestras, Patti Romo, de Imaginarte, a desayunar y le propuse que lo hiciéramos juntas, nos dividimos los honorarios, me ayudó muchísimo a darme una idea de cómo se podía presentar, cobrar, ejecutar y montar un proyecto. Creo que esto es algo bien importante y quiero hacer hincapié en esto porque buscar tus propias oportunidades de desarrollo y poder contárselas o sea, contarlas en una entrevista, escribirlas en un currículum es un valor agregado súper importante. O sea, créeme que cualquier fundador y dueño de un despacho de interiorismo le va a interesar muchísimo que las personas que entren, estos diseñadores, colaboradores que entren, hayan tenido un acercamiento al mundo real por sí solos, porque esto realmente te da una visión mucho más integral y mucho más completa de lo que es la vida. Y es un sentido de responsabilidad distinto a estar siempre, no sé, detrás del AutoCAD y detrás del ilustrador y no haber tenido como esa exposición, ¿no? Entonces, es algo que siempre me llamaba y aunque siempre obviamente hay miedo de por medio, pues también están las ganas de probarlo, de conocer. Y en su momento, bueno, eso hice. Ya después me gradúo, Marta me recomienda, me entrevistan y entro a arquitectura de interiores. Em, a ver, mi primera impresión al entrar a la vida Godín fue, uno, no sé absolutamente nada. Hay gente aquí que sabe muchísimo y no tengo idea cuándo voy a poder saber la mitad de lo que saben. Y número dos, este, creo que el romanticismo de un salón de clases y el compañerismo y todo esto, cuando entras al mundo profesional, pues no existe, ¿no? O sea, hay un ambiente de competitividad, hay un ambiente de superación individual, o sea, cada quien está buscando su lugar en el espacio, cada quien está buscando su desarrollo y creo que en el sector creativo mínimo, porque es del que puedo hablar, o sea, te tienes que ir ganando el respeto de los demás, probando y mostrando lo que sabes hacer. Entonces, sí es intimidante. A mí en lo personal también me costó trabajo toda la dinámica como de la cantidad de horas de trabajo con los horarios de comida, llevar tu topper, calentarlo, sentarte, o sea, es una adaptación en todo sentido, o sea, de salir tal vez de tu casa, de una rutina, de un cierto horario a otro completamente distinto, donde todo el tiempo piensas y sabes que estás, pues eres principiante, o sea, vas a empezar desde cero y tienes que adaptarte a todo un sistema de trabajo que te propone el despacho al que entraste y a esas personas y a la dinámica también tú misma de adaptación a horarios de comida, horarios de trabajo, entrada, salida. Em, Algo que también me acuerdo que era muy pesado para mí era entender que, pues si había chamba extra, pues te quedas, ¿sabes? O sea, de que, o sea, tu horario acaba en papel a una hora, o sea, en tu contrato, pero en la vida real la gente está buscando destacarse allá adentro. Hay muchos estudiantes buscando oportunidades en despachos así de posicionados y tienes que encontrar, pues, ser visto, o sea, ser visto, ser notado por las razones correctas y eso a veces se entiende como dar ese extra, ¿no? Y a veces eso implica decir que no a ciertos viajes y tal, y eso pues obviamente para mí también representó un reto considerable. Estuve ahí un tiempo em, y la verdad sí puedo decir, o sea, que
o sea, como que el ambiente cultural, ¿cómo explicar esto? O sea, que de repente sí sentía que tal vez las personas a cargo tenían ya otra escuela y eran de otro momento y la forma de trabajo no era tan libre como yo buscaría al desarrollarme. Entonces, pues empecé a ver otras oportunidades laborales y una de ellas fue trabajar para Mariana Valero, en su momento su despacho Amazon G. Ella había trabajado en arquitectura de interiores y había naturalmente abierto su propio despacho bajo la misma línea de hotelería, pero en un concepto más boutique, donde no era una oficina de 50 personas, era una oficina de 10 y tal vez el trato, o sea, mi acercamiento, o sea, un ejemplo, mi acercamiento a Marisabel en arquitectura de interiores era súper breve porque eres el peón del peón del peón y para sentarte en una sala de juntas con ella a presentar algo con tu equipo, o sea, tú eres el que toma nota y no hablas, ¿me explico? Entonces, o sea, toma tiempo y esfuerzo llegar a, yo me acuerdo de Yadira, mi compañera de trabajo, y yo decía, es que esta mujer es una pistola, o sea, neta la cantidad de conocimiento, herramientas y sobre todo la capacidad de prever escenarios en la vida real, o sea, es lo que te da un valor en un despacho. Claro, es tu capacidad creativa, pero también anticipar errores, ahorrar dinero y ahorrar problemas con el cliente. Yo creo que es de las principales atractivos de un colaborador y el conocimiento que ella tenía por el tiempo trabajando, o sea, la capacidad de supervisar planos constructivos y saber qué hacer y qué no hacer era para mí, o sea, se me caía la baba, pues, porque yo sabía que a manera romántica tenía un concepto de lo que era el diseño y un manejo básico de programas, pero también llegas ahí y cada empresa maneja diferente los procesos de diseño. Entonces, pues la verdad, estás ahí para no estorbar, para ayudar, para aprender y para adaptarte al inicio. Cuando entro a Amazon G, tengo una entrevista directamente con Mariana. Eso no existió en el otro despacho. Me entrevistaron dos, tres personas, pero no finalmente Marisabel. Obviamente mi puesto en el primer despacho pues era, les digo, o sea, el peón del peón. Entonces pues yo creo que ahí para Marisabel pues no era necesario confirmar mi entrada. Acá, al ser un despacho más chico, sí tuve la oportunidad de conocerla y también tuve la oportunidad de saber lo que es estar en un despacho que está en desarrollo y en expansión constante. Necesidad de abarcar varios roles al mismo tiempo, eso es algo, es una gran oportunidad y es algo a valorar. O sea, el poder estar un día en una cosa y un día te necesitan, no sé, o sea, viendo qué muestrarios de telas ya están, son obsoletos y tienes que tirarlos, y un día vas a ser auxiliar de un diseñador senior que va a ir a hacer una presentación a Cancún de un hotel y tienes que ir por muestras y etiquetarlas, y un día tienes que hacer un vaciado de tal información y una búsqueda de proveeduría, y si se necesita que hagas, en mi caso, OS&E, que es selección de accesorios para y herramientas para un hotel en Valle de Bravo, lo haces. Y si tienes la oportunidad y muestras que sabes lo que estás haciendo y que eres responsable, pues puedes ir a ese montaje, ¿no? Entonces las oportunidades de crecimiento para mí ahí fueron invaluables y de verdad estoy sumamente agradecida por esa experiencia y sobre todo porque tuve oportunidad de viajar con Mariana, escucharla, ser ponente en pláticas en Ciudad de México a otros diseñadores. Eh, la verdad fue súper enriquecedor. También fue abrumador y también tengo que admitir ahorita que yo no me había expuesto nunca al mundo laboral siendo yo la responsable de un proyecto de esa magnitud, y es muy fácil suponer y hasta cierto punto juzgar el estrés y las condiciones de los dueños de los despachos. Porque, o sea, desde un punto de ignorancia y desconocimiento, pues a veces simplemente no entendemos, ¿no? El nivel de estrés que está cargando a alguien, y eso lo entendí cuando yo tenía mi propio estrés y mi propia carga. Y así como pude aprender lo que no quería, también, o sea, en silencio a mí misma dije, wow, que ella cargaba con esto y lo hacía así, ¿no? O sea, hay mucho que admirar de los dueños, de los jefes, de las personas que asumen la responsabilidad completa de un despacho y de la función de todo, o sea, de pagar todo, que todo se ejecute, que todo salga en tiempo y forma. Y es algo que me dio, o sea, la vida, la oportunidad de estar en las dos caras de la moneda, y estoy súper agradecida con eso. Estando dentro de Mariana Valero, empecé yo a subir mucho a mis redes personales, mi trabajo, día de muestras, y subía las muestras. ¿Por qué? Porque
me encantaba mi trabajo, entonces no tenía problema en presumirlo, en platicarlo en redes. Y eso me dio la oportunidad de hacer un proyecto freelance de un departamento em, aquí en Guadalajara. Y este fue mi primer proyecto y me acuerdo súper orgullosa de ejecutarlo, hacer mis fichas técnicas ya con lo que había aprendido en mis 2 trabajos anteriores. No sé, o sea, creo que ahí me sentí fuerte para hacerlo, pero gracias también a la energía y a la confianza que me tuvieron las personas que me contrataron antes, porque sí te suma en tu confianza y sí te suma en conocimiento. Entonces pude hacer ese proyecto, tuve mi curva de aprendizaje, mis errores y demás, pero sí tenía muchas ganas de yo ser dueña de mi agenda, de mi tiempo. Me causó siempre mucho conflicto, o sea, el ir a trabajar ciertos días en cierto horario pactado, pero a veces ya no había nada que hacer y te quedas así de que scroll in, scroll out en AutoCAD y de que, ¿qué hago aquí? Me explico, de que ya me quiero ir. O sea, hay un tema también como de reto, de una estructura impuesta por alguien más en el sector creativo, como que sí había días que yo decía, es que yo quiero mis proyectos y yo quiero, y este es, o sea, un deseo que puedes o no tener, o sea, porque yo hablaba con otras personas de mis compañeros y había como gente que me decía, güey, yo siempre quiero estar en un despacho y a mí me encanta así tener mi puesto, mis responsabilidades y mis tareas por día, yo no quiero y no me interesa el peso, la carga del ser el responsable final de un proyecto. Yo decía, wow, qué interesante, pero yo no me identifico con eso. O sea, yo sí quiero el proyecto, yo sí quiero el trato con el cliente, sí quiero mandar a hacer las cosas. A mí sí me interesa y a mí sí, es, o sea, es una sensación miedo, reto, garra, ¿sabes? De que sí lo quiero hacer. Entonces, poco a poco fui buscando abrir mi Instagram, subir fotos. Al inicio me acuerdo que no tenía ni siquiera tantas fotos que subir, o sea, mi proyecto era ese depa y yo de que ya, o sea, me da para 6 posts y se acabó, ¿sabes? Entonces empezaba pues a armar publicaciones que pueden ver aquí en mi Instagram en Data Designer, se van hasta abajo y es como blog el hotel del año, ¿no? Y así en Ilustrador como mueble del año mexicano y así como que empecé a hacer una especie de blog de diseño para ser relevante y para aparecerle a la gente, pero no tenía nada que publicar. Hasta que fui, pues sí, o sea, ya les he dicho, picando piedra, obviamente llorando en mi cama de que, pero ¿por qué? Siento que puedo, siento que soy buena, quiero oportunidades, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, al inicio es mucho friends and family. La realidad es que tu red cercana es probablemente la que, por la experiencia de conocerte, conocer personas que te conocen, etcétera, va a tomar esa leap of faith, ¿sabes? Brinco de decir, ok, aquí está mi casa, aquí está mi local, aquí está mi cuarto y aquí está mi dinero y vamos haciendo esto juntos, ¿no? Entonces, eso es de muchísimo valor. Literalmente estos son tus primeros socios inversionistas de tu negocio, los que creen en ti. Y bueno, de ahí se desmenuzan un montón de historias de lo que es mi vida ya como freelance, ¿no? De experiencias agridulces, porque hay de todo y de lo que es realmente salir al mundo, exponerte, empezar a tener clientes, tal vez no saber elegirlos bien a la primera o no poner los límites correctos y hay de todo. Hay experiencias increíbles que dices, wow, que caí en manos de esta persona y de este proyecto. Y hay días que dices, qué karma estoy pagando, pero todo es experiencia y esa es la parte de exponerte, ¿no? Cuando yo abro mi estudio, años después de todo esto que les estoy diciendo, y empiezo a recibir currículums, me doy cuenta que hay muchísimas, o sea, la cantidad de personas buscando una plaza, estudiando diseño y saliendo al mundo. Y yo, o sea, si hoy les puedo decir algo, si están buscando esa oportunidad, si están mandando currículums, es, número uno, tienes que diferenciarte desde el inicio. Para mí, un diferenciador en una lectura de currículum, obviamente, más allá de una estética en el formato que sea legible, obviamente un currículum académico completo, es mucho el tema de qué has hecho por ti, o sea, qué has hecho tú. O sea, no me importa si es vender libretas, sábanas o portarretratos o velas, yo quiero entrar a tu Instagram de velas y ver cómo lo has hecho. O sea, y no desde un punto de qué tan exitoso eres, qué tanto vendes, sino qué tan capaz has sido de ponerte out there, ¿sabes? ¿Qué tantos retos has soportado y qué, o sea, qué tanto has sido capaz
de vencer ese miedo y esa incertidumbre de salir con lo que tienes y con lo que eres y vender algo, eso habla muchísimo, ¿no? Obviamente, dependiendo el perfil que estés buscando, el tema creativo, ¿no? Tener un portafolio que exponga un poco de todo. O sea, no me importa si hiciste un conceptual que no se pudo ejecutar y no se vendió. Es como, quiero ver el plano constructivo más fregón que has hecho con mayor detalle. Quiero ver ese render donde te pusiste a modelar y a poner la florecita en el jarrón, porque eso me habla de tu carácter, me habla de tu determinación, de qué detallado eres, ¿no? O sea, quiero conocerte, tu persona y de cómo estás hecho a través de ese currículum, ¿no? Que me estás enviando. Este, si puedes hacer llegar el currículum impreso directo a la oficina en una carpeta, si puedes agregar una carta a mano buscando una entrevista con la persona adecuada, o sea, destácate de la forma más creativa y positiva que tú encuentres para presentarte, literal presentarte y causar un impacto, porque sí, yo sé, está cañón. Hay muchas personas buscando plazas y hay muy pocas plazas. Em, la verdad es que los talleres, los estudios se van configurando de una manera, o sea, con mucho cuidado. Es tan difícil crecer, o sea, yo lo veo, tengo obviamente muchísimas amigas en el medio y lo veo, o sea, es tan delicado dejar a alguien entrar en ese espacio. Yo me acuerdo pensar, ay, no, es que ella se ve muy trucha, esta niña me va a bajar el changarro mañana, ¿no? A ver, esos son conceptos súper equivocados que tuve que ir madurando, de decir, no, ella está muy cañona, mañana me quita a mí el puesto, o piensas en mil cosas, ¿me explico? Eso ya lo hablaremos más adelante cuando platiquemos de cómo formar a tu equipo de trabajo y cuáles son de repente algunos miedos absurdos que nos llegan, pero es parte de, no hay que tener pena de pensar como pensamos y de sentir como sentimos, porque es más común de lo que creen, pero, pero sí, o sea, sí somos muchos mandando currículums y son pocos los espacios que hay. Entonces, mi propuesta es, no se escondan atrás de un papel con un formato bonito, escriban quiénes son, qué les motiva, qué han hecho. Yo, por ejemplo, que tuve una trayectoria muy larga en el tenis, hubo un tiempo que estudié mi escuela abierta para entrenar 8 horas al día. O sea, todo eso yo debí haberlo puesto, porque eso me presenta, o sea, presenta quién soy, mi carácter, mi motivación, o sea, qué soy capaz de hacer para llegar a donde quiero llegar. Entonces, de que, o sea, put yourself out there, ¿sabes? O sea, no tengas miedo de presentarte como eres y las cosas, o sea, haz conciencia de las cosas increíbles que has logrado y ponlas ahí. Tal vez no todas tienen que ver con diseño, pero te juro que esas a veces comunican más, porque todo mundo entró a la prepa en un año, se graduó en un año, entró a la universidad en uno y se graduó en otro, con una especialidad o un extra. Pero en los estudios, la verdad es que lo que queremos saber es qué eres capaz de resolver, quién eres, qué eres capaz de dar, qué te hace diferente, cuáles son tus cualidades y qué tan seguido sales de tu zona de confort. O sea, qué tanto sabes cómo es el mundo allá afuera para que me ayudes, ¿sabes? Para que me respaldes en el momento indicado a mi lado. Eso es lo que creo que importa. Y a todos los que están ahorita estudiando, que están por graduarse, que están por salir de la universidad, los invito a salir con la humildad eh, como su mayor virtud y que entiendan que realmente de la vida, si no han trabajado, probablemente saben muy poco, que estando en los lugares indicados, aceptando los retos y aceptando ese lugar de que eres una esponja que va a absorber todo lo positivo, que va a formarse día a día y que al lado tienes una persona fregona que si le pones atención y que si te le pegas, va a terminar enseñándote un chorro de cosas que van a ser súper relevantes para ti. Creo que estás del otro lado. O sea, acuérdate que salir es como, no sé, cuando estás en sexto de primaria y te gradúas y entras a primero de secundaria y eres el nuevo en el recreo, ya sabes que es como, ay, vengo de ser el grande del recreo pasado y ahora soy el que se va a sentar aquí donde a comerse el sándwich donde hay espacio porque no tengo idea cómo funciona esto. Pues así es lo mismo, o sea, saliste, eras el fregón, el que ya se sabía todas, los profes, las maquetas, las entregas, las desveladas, las repentinas, todo bien, pero vas a llegar a un espacio donde toca ser principiante otra vez y qué bendición y qué fregón de verdad poder volverte a poner en una posición de vulnerabilidad y de crecimiento y expansión. Entonces te deseo lo mejor
y pues encantada de haber platicado con ustedes este tema. Háganme llegar sus comentarios, dudas que tengan, cuestionamientos de este crecimiento de etapa universidad, trabajo, trabajo freelance, para armar el próximo podcast, la próxima plática, en base a lo que a ustedes les lata escuchar. Gracias, nos vemos hasta la próxima.